Y bueno, vamos a orar mientras nos vamos sumando. Allí veo a esas mujeres valientes, guerreras, levantándose temprano. Bueno, hay muchas que están desde tempranito, pero otras, como estamos en cuarentena, hacemos cosas hasta tarde. Y en la mañana es una ofrenda de amor, de sacrificio para el Señor. Así que bueno, mujeres hermosas, vamos a orar, agradecer al Señor. Recuerde que este tiempo de devocional es para poder nosotras nutrirnos y no hacer un estudio. La idea nuestra a través de la serie de los Salmos es poder comer a Cristo temprano en la mañana. Y como ya les repetí en alguna ocasión, les decía, nosotras las mujeres estamos continuamente entregando, continuamente dando. Por naturaleza somos dadoras. Pero necesitamos nosotras estar siendo siempre llenas, nutridas, alimentadas de Cristo, de su palabra, de su presencia. Así que bueno, me animé a hacer estos devocionales a través de Facebook para poder que juntas avancemos en esto. Todas nosotras tenemos la gran inquietud a veces de tener a lo mejor una mejor comunión con Dios. Queremos avanzar, a veces el trajín del día a día no nos acompaña, pero siempre estamos, yo sé que, dispuestas para el Señor. Entonces a veces es cosa de ordenarse, es cosa de agendar y decir, Señor, que cada mañana al despertar, que cuando me levante lo primero, enséñame a poder tener mi tiempo en ti, mi tiempo contigo, comer Cristo, disfrutar tu palabra, presentar mi corazón delante de ti. A veces nosotras somos intercesoras por excelencia. Siempre delante de Dios estamos presentándonos a favor de otros. Señor, pido que tú bendigas a Pedro, que tú bendigas a María, que tú bendigas a todo el mundo, a nuestros hijos. Y porque incluso hay mujeres que llegan a sentir que su oración, si piden por ellas, es como que la perciben con un poquito de culpa. Pero no, como dicen por ahí, si una mujer está bien, su casa está bien. Si su casa está bien, su comunidad va a estar bien. Y si su comunidad está bien, un país va a estar bien, una nación. Así que todo parte en casa. Así que vamos a orar, presentarnos delante del Señor. Recuerde, este no es un estudio. Vamos a ir haciendo nuestro devocional cada día, y vamos a extraer las riquezas que tenemos en el libro de los Salmos, pero no es estudio, tiene que ver con que nosotras podamos ser ministradas delante del Señor. Si usted quiere ya estudiar, leer la palabra a más profundidad, hay otras maneras, otras formas. A las 10 de la mañana está la escuela de nuestro apóstol Lucas, y usted puede ir a lo mejor leyendo un libro semanal. Usted va conociendo el contexto. Siempre pregúntese quién lo escribió, a quién estaba dirigido, qué Dios tiene para mí. Por sobre todas las cosas, siempre a través del Espíritu Santo vemos a Cristo allí en la palabra, porque Él es la palabra. Entonces vamos a orar. ¿Les parece? Quiero saludar aquí a mi amiga Caroline, que estuvimos orando por su hijita que estaba en el hospital y estaba mucho mejor. Te bendecimos, Caroline. Bendigo a cada mujer que se ha conectado, mujeres valientes, siervas del Señor, a todo terreno. Y bueno, vamos a arrancar esta mañana. Señor, muchas gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor, a través de este medio, a través del internet, a través de un Facebook, a través de un Instagram, a través de YouTube. Sea la red que sea, tú nos permites ser edificadas. Tú nos permites, Señor, poder juntas compartir esta riqueza que es tu persona, es tu presencia, Señor, en nuestras vidas.
Tú nos hiciste por naturaleza mujeres dadoras por excelencia. Por eso yo te pido que esta mañana, Señor, hoy tú puedas, Señor, intervenir poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquí, Señor, está la mujer, aquella que tú creaste en el vientre de cada una de nuestras madres, aquellas que apartaste para tu propósito. A lo mejor con diferentes contextos de vida, diferentes realidades de donde tú nos rescataste, donde tú llegaste a nosotras. Pero, Señor, podemos tener un solo sentir en común, y es que tú eres extraordinario, Señor. Y como dice el Salmo 139, tus pensamientos, oh Dios, nos superan, son tan maravillosos. Gracias, Señor, por hacernos espectacularmente complejas. Aunque muchas veces nosotros no nos entendemos, nosotras, Señor, pero sabemos que tú, que eres nuestro diseñador, nos hiciste perfectas. Bendigo a tus hijas y que esta mañana podamos tener estos minutos que vamos a tener juntas. Podamos, Señor, en nuestro corazón ser llenas de tu Espíritu Santo, llenas de tu gracia. Que el río de tu Espíritu Santo fluya en cada una de nosotras. Que seamos gente de aguas que corren, aguas vivas que corren. Señor, líbranos de que las aguas de tu Espíritu dentro de nosotras se estanquen, sino que podamos, Señor, permanecer en ese fluir, en ese río de agua viva que es, Señor, que eres tú en nosotras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Bueno, vamos a leer un salmo. Y vamos a ir al Salmo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. Bueno, estuvimos viendo ayer que cuando nosotros leemos los salmos, nosotros tenemos que comprender que hay dos intenciones de Dios a través de ellos. Y una, los salmos nos van a dejar a nosotros la evidencia de los aspectos naturales de aquellos hombres y mujeres piadosas, aquellos hombres y mujeres que tienen devoción por Dios, y la revelación extraordinaria que deja acá la Escritura en evidencia de Dios. Entonces, todo lo que nosotros leemos en el libro de los Salmos, muchas veces vamos a ver expresiones de sentimientos de hombres de Dios que amaban al Señor. Vamos a ver expresiones también de Dios hacia ellos. Entonces es como un continuo diálogo, pero en ese diálogo tenía que ver con dos personas. Podríamos decirle persona, pero entre la persona que está escribiendo el Salmo y Dios. Todavía no se concretaba la consumación del plan del Señor en cuanto a lo que es redención e impartición de su vida. Es muy importante que identifiquemos eso. Todavía, se me olvidó bajarle, así está. Todavía en el libro de los Salmos vemos a un Dios que venía y se iba. Entonces, ¿cuándo cambia eso? ¿Cuándo cambia el que Dios viniera, el que Dios estuviera y luego se fuera? Eso cambia después de la cruz. Después de la cruz de Cristo, cambia la manera de Dios tratar, la manera en que Dios se comunica con el ser humano. Entonces, por eso en los libros de los Salmos tú continuamente te vas a encontrar con esa parte de que hay mucha manifestación de la persona que amaba a Dios, devota de Dios, piadosa, pero
que en cierta manera no era Dios mismo. Pero también te vas a encontrar con esa pureza de Dios revelándose a cada uno de ellos, hablándole, rescatándole, obrando. Entonces, en los libros de Salmos tú no vas a hallar doctrina. Tú en el libro de los Salmos tú no vas a hallar algo para poder aprender, sino que tú lo que vas a hallar allí es de parte del Señor, la revelación de Cristo, su iglesia, pero vas a tener que tener esa visión de Señor. Yo necesito saber, ¿este es un aspecto de un hombre piadoso? ¿O es una revelación de tu Espíritu Santo la que diste allí? Aunque toda la palabra es inspirada por Dios, pero tú tienes que saber que allí estaba, la palabra todavía no era una con el que la estaba hablando. Eso ocurre después de la cruz. Por eso Jesús no solo tenía la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios. Sus emociones, sus sentimientos, todo lo de Él estaba sincronizado, era la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, antes de la obra de la cruz, mejor dicho, lo que acontecía era que venía la palabra, fluía, y a lo mejor los sentimientos de quien, las emociones, la apreciación de quien la estaba entregando eran distintas a ella. Por eso decían que ellos siempre tenían el dicho de y dijo el Señor, y dice Jehová, porque en cierta manera ellos eran el envase para que la palabra fluya. Pero en el nuevo pacto nosotros vemos que Cristo es la palabra. Entonces es tan confiable porque está en su sentir, está sincronizado, es la esencia misma de Dios. No así cuando nosotros vamos leyendo algunos salmos. Entonces vamos a identificar. Cuando el salmista dice, será como árbol plantado junto a surcos de riego que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado, ¿se refiere a una revelación que Dios le dio o una apreciación de Él? Una apreciación de un hombre que ama a Dios, que tiene devoción por Dios. Entonces vemos que el salmista lo que está hablando acá es desde su apreciación, desde su sentir, desde ese amor hacia Él. Pero recordemos que todavía no había una perfecta unidad entre Él y Dios, solamente había momentos que el Espíritu Santo descendía, los tomaba, les ministraba, le hablaba y luego se iba. Entonces, a veces las oraciones de los salmistas comenzaban de una manera y en el camino eran tomadas por Dios y eran guiadas según Dios. Pero muchas veces estamos frente a muchas oraciones, a veces lastimeras, oraciones desde el alma, oraciones desde la necesidad aparente, donde desde el punto de vista natural se hicieron. Y esas oraciones precisamente son las que usted no tiene que hacer como suyas. Que por el Espíritu en este tiempo usted pueda ver, Señor, allí dice, por ejemplo, allí dice que será como árbol junto al surco del riego. Entonces hoy día yo, como están los salmos y es palabra de Dios, puede ser que yo diga, entonces mi vida está junto a... Pero la Escritura necesitamos verla desde Cristo, cuál es la revelación del Señor. Y dice la palabra de Dios en Juan, en el libro de Juan, cuando Jesús sale al encuentro de la mujer samaritana, cuando va a esa bendita cita con esa mujer, vemos que Jesús le dice que los que creen en Él, de su interior, correrán ríos de agua viva. Entonces tú ves que el salmista desde su punto de vista, desde su amor, desde su apreciación hacia Dios, dice, Señor, quien se deleita en tu ley, quien está enfocado en tu ley, va a ser como un árbol plantado junto a surco, o sea, ¿cierto? Donde le llega el riego y su hoja no va a caer y va a prosperar. Entonces tú puedes hacer eso tuyo, pero eso tiene que ver con una apreciación desde David. ¿Cuál es nuestra realidad después de la cruz? ¿Cuál es nuestra realidad después de la obra redentora y después de la impartición de su vida en nosotros? ¿Qué dice Juan 3:16?
Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa palabrita, mujeres, que la hemos dicho muchas veces, pero es que es tan importante, porque esto marca tu comunión con Dios. Esto te va a hacer crecer en cuanto a la riqueza de experimentarlo en tu vida. Estamos en un devocional, no estamos hablando de los demás. Estamos hablando de tu vida y de mi vida. ¿Cómo yo crezco en mi intimidad con Dios? Algunas mujeres luchan mucho por tener una relación con Dios. Y siempre hacen sacrificios y cosas para tener una relación con Dios. Entonces nosotras, desde el punto de vista de la palabra, desde la revelación de Cristo, desde su luz, no tenemos una relación con Él. Lo que nosotros tenemos es una perfecta unidad. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una perfecta unidad. ¿Y por qué esa pequeña diferencia, pero que marca tanto en nuestra vida? Porque una persona que tiene una relación tiene que depender, ¿cierto?, del otro o de sí misma para que eso se sostenga. Una relación depende de dos. Pero la perfecta unidad es lo que dice en Juan 15. Juan 15, cuando dice que Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Entonces, al ser Él la vid y yo el pámpano, no estamos hablando de algo que se sostenga por dos partes. La vid sostiene el pámpano. Entonces, una relación tiene que ver con que yo me esfuerzo para mantener esto y de la otra parte también se esfuerza para que esto se sostenga. Entonces, esto es como un negocio medio tránsfuga, porque aquí el que sabemos que siempre va a hacer las cosas bien es Dios. Y nosotros, un día vamos a tener ganas, el otro día no, vamos a tener un amor pero desbordante por Él, al otro día lo vamos a pensar, un día vamos a decir, no, oh, Señor, contigo, pero hasta el final, y después vamos a decir, bueno, igual, si todos lo hacen, entonces... Mira, ni quiero pensar en esa clase de relación, cómo se llevaría. Entonces el Señor, como es Dios y es extraordinario, mujeres con nosotras, dijo, no van a tener una relación. O sea, para tener más de lo mismo, recuerden que después de Noé, cuando ocurre el diluvio, el Señor dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. O sea, hay una tremenda desventaja. Entonces cuando vemos el plan de Dios, de otorgarnos su Hijo, fue para darnos una común unión, una perfecta unidad. Entonces, el sustento, la nutrición, para nosotros poder crecer en Él, viene de la vid que es Él. El pámpano no hace nada. El pámpano solo absorbe, ¿cierto? La savia absorbe lo que la vid le da. Y eso es una perfecta unidad. Entonces, en Cristo Jesús, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, cuando usted le confesó, usted creyó en Él, usted vino a ser uno con Él. Su espíritu que estaba muerto cobró vida. Entonces, hoy día usted tiene un espíritu vivo, conectado, hecho uno con el Espíritu del Señor. Y desde allí usted extrae a su vida todo lo necesario, igual que el pámpano con la vid. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando vemos que dice vida eterna, esa vida eterna que está allí tiene que ver con la vida Zoe, con la vida Dios, con la vida según Dios. Su vida viene a operar en nosotros. Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos a experimentar su vida dentro de cada una. Y eso es lo que usted tiene que honrar, valorar, atesorar. Porque a la hora de crecer en nuestra comunión con Dios, de crecer en el conocimiento profundo de Cristo, ¿a usted no le sirve el Salmo 1 diciendo: será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no marchita? Porque al salmista no le sirvió eso.
Entonces usted tiene que saber cuál fue la revelación de Cristo después de la cruz, qué aconteció. Ya no se está junto al río. Hoy día tengo su vida dentro de mí. Y cuando nosotros recién les mencionaba, cuando Jesús vino a la mujer samaritana y a esa mujer le dice, mira, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, a pesar de que era una mujer que tenía una dudosa reputación, era una mujer de un pueblo totalmente extranjero al pueblo de Jesús. O sea, esa mujer no calificaba por ninguna parte, por ninguna parte. ¿Cuántos maridos había tenido, dice la palabra? Como decimos nosotros, una cachai, un montón. Había tenido muchos maridos y el que ahora vivía no era su marido. Entonces esa mujer no calificaba para nada. Sin embargo, Jesús se tomó la molestia, basado en la agenda del Padre, porque Jesús no hacía nada si el Padre no le decía. Entonces ese día estaba agendado en el corazón del Padre. Y Jesús caminó como 3 días para llegar a esta mujer. Y cuando se la encuentra, le entrega una revelación extraordinaria que marca un antes y un después para todo hijo de Dios, para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y es que para los que creen, desde su interior va a fluir un río de agua viva, va a saltar, este río va a estar vivo y va a saltar para vida eterna. Y ese río nunca cesa, nunca para. Entonces tú hoy día no estás junto al surco de riego, tú no estás junto a él, sino que tú dentro de ti tienes el agua de vida. Tienes el agua de vida. ¿Cómo yo permito que esa agua fluya? Esta agua, familia, tiene que ver, esta agua que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, tiene que ver con la capacidad de ser fructíferas, con la capacidad de ser dadoras de vida. El Espíritu Santo viene a habilitar todo en ti, viene a habilitar absolutamente todo dentro de ti. Entonces en nosotras no podíamos, pero hoy tienes dentro de ti el agua de vida. Mira, cuando Dios quería bendecir a alguien, siempre hablaba. Cuando tú lees Génesis, dice, y los bendijo Dios. Le habla a Adán y a Eva, dice, y los bendijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, y le da muchas instrucciones. Pero ahí dice, y los bendijo Dios, con las siguientes palabras. Entonces, cuando Dios te bendice, Dios suelta palabras de fructificación, de vida sobre ti. Esa es la bendición que tú tienes, que tú portas. Palabras que el Cristo que te habita te otorga vida. Todo lo que está fluyendo en él va a ser fructificado, multiplicado, va a ser bien utilizado, porque nos da la capacidad del sojuzgar, del gobernar juntamente con él. Luego en Génesis, más adelante, cuando ocurre la nueva generación después de la destrucción en los tiempos de Noé, nuevamente irrumpen esas palabras y los bendijo Dios con las siguientes palabras: multiplíquense. Entonces, cada vez que Dios decidió bendecir, les hablaba palabras de multiplicación, de fructificación, palabras que otorgaban vida. Porque eso es multiplicarse, eso es ser fructífero, gente que porta vida y que otorga vida. Pero esa vida no está estando junto al surco, sino que está en el fluir de su río dentro de nosotras. Es tan importante, mujeres, que nosotras tengamos en las mañanas un tiempo donde digamos: Señor, dentro de mí hay un río de agua viva, que nada obstruya ese fluir. La palabra de Dios nos enseña que la gracia del Señor no tiene límite, es extraordinaria. Pero sí encontramos, nosotros hemos hablado de esto con mi esposo, encontramos algo que sí estorba la gracia de Dios. Y es la raíz de amargura, es la falta de perdón, es la ofensa no solucionada. Entonces yo no puedo funcionar durante mi día con una ofensa no solucionada, con algo allí en el corazón que a lo mejor del día anterior está. Entonces, ¿para qué nos sirven nuestros devocionales? Porque yo necesito exponerme ante la presencia del Señor. Señor, hoy no estoy junto al surco del riego. Yo hoy día estoy en el fluir de tu vida.
Los ríos de agua viva están dentro de mí. Soy una adoradora, como esa mujer samaritana, con una dudosa reputación en cuanto a su pasado, pero escogida para que Cristo no solamente fluya en ella, sino que fluya a través de ella. Esa es la extraordinaria gracia del Señor, que Dios te escogió, que Dios no hizo diferencia de dónde te saco, no, algunas tuvimos más de 5 maridos, no estamos juntas, sino la idea pegar el clavo y dile que no se haga la muy. Tuvimos más, pero Dios nos escogió, agendó esa cita divina desde la eternidad con nosotras y nos otorgó a través del creer en el Hijo su vida. Y esa vida fluye todos los días. Esa vida salta para vida eterna para otros, pero los primeros en disfrutarla somos nosotros. Entonces, ¿qué provoca que esa vida se estanque? Yo no sé si alguna vez tú has tenido agua estancada. Mira, a mí se me ha echado más de alguna vez echar a perder la lavadora y justo quedó con agua. Y no le hemos botado el agua y de repente hay un olor, pero hediondo, y es porque quedó agua abajo estancada, agua ahí acumulada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua estancada es horrorosa, el olor que tiene, pero el agua que corre, esta es una agua refrescante, un agua de vida. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo que está en nosotros no dejamos el fluir de su vida. Y lamentablemente ponemos cosas que estorban el avance. Dios quiere correr hasta, no más, hasta, o sea, sin límites. Pero nosotras, con nuestras actitudes, muchas veces estancamos esas aguas. Por eso, el perdón diario. En el libro de los Salmos nos encontramos un versículo que dice, bienaventurado el varón. Vamos a hablar en este caso porque estamos en un devocional de mujeres. Bienaventurada la mujer, cuyo Dios, cierto Dios, le ha perdonado todo. Le ha otorgado una cuenta en blanco para poder vivir. Dios no toma en cuenta los pecados, no los tiene en su memoria. Todo pecado confesado fue olvidado. Y hay algo que se llama la amnesia selectiva. Dios escoge, la amnesia selectiva es que tú escoges qué olvidar. Así le llaman los psicólogos. Entonces Dios escogió olvidarse de todos nuestros pecados. Dios decidió olvidarse de nuestro ayer. Dios decidió olvidarse de la versión tuya según el punto de vista humano. Por eso Pablo decía, si a alguien conocí según la carne, ya no le conozco, porque él estaba sincronizado con esta visión de Dios. Entonces, cuando Dios te mira a ti, mujer, no está mirando tu pasado, no está mirando tus errores, ni siquiera tus tendencias naturales. Lo que Dios está haciendo es mirando en ti una nueva creación, una nueva mujer, porque ese fue el costo de la vida de su Hijo, ese es el resultado de la vida de su Hijo, al darnos vida eterna. Entonces, si Él tiene esa actitud contigo, ¿ha escuchado usted esa frase, yo perdono pero no olvido? Es lo más antibíblico que hay. Porque todo aquel que perdona también debe decidir olvidar. ¿Y por qué no olvido, pastora, si yo he tratado? Porque no lo has decidido. Y recuerda que Dios te bendijo con las siguientes palabras. Fructifica, multiplícate, sojuzga. En otras palabras, gobierna. Entonces tú tienes autoridad para gobernar. Como eso hemos aprendido, tú y yo somos los pensadores de nuestros pensamientos. Ya no somos víctimas, como dijeron por ahí. No, se hace la víctima. No somos víctimas, somos personas que decidimos nuestros pensamientos, decidimos las emociones tóxicas que permitimos en nuestro corazón. Nosotros permitimos si lo que el de al lado hace me ofende o no me ofende. Cuando algo te ofende demasiado desde afuera, es porque alguna carencia hay por dentro. Por eso el Señor, toda la obra que Él viene a hacer, no es desde afuera. Lo más probable es que los que menos cambien sean los de afuera momentáneamente. Porque la obra del Señor comenzó por dentro. La capacidad de perdón está dentro de ti. No está en el cambio del otro. A veces cuando tenemos gente que no ofende a nuestro alrededor, nos dejan salir la rencorosa que llevamos dentro, esa que está escondidita, que se disfraza de piadosa, de buena mujer de Dios. Pero a la primera que le hacen algo va a salir, y esa es la idea,
que salga, para que seamos circuncidadas por el Espíritu Santo. Todas las situaciones externas son para que dejen a evidencia lo que internamente tiene que ser trabajado. Usted ha visto esa gente que de repente nosotros le decimos a los deberes, especialista en sacar lo peor de mí. Y claro, porque son herramientas de Dios para sacar esa carne que tiene que ser crucificada y que está escondida. Y que está escondida allí, sutil, pero lo que quiere el Señor es que pueda esa carne ser llevada a la muerte para que podamos operar en la nueva creación. Entonces la capacidad de perdón no está garantizada porque a mí nadie me ofenda alrededor, así cualquiera, po. Cualquiera se vuelve, yo te hago una tarjeta de presentación, Marisol Carrasco, experta en perdón. Pero ¿qué ocurre cuando por fuera te ofenden los que están a tu alrededor? Cuando ellos no cambian, porque claro, además de que te piden perdón, tú piensas que ellos van a cambiar, po. Nadie cambia. Al contrario, puede ponerse peor la cosa. Y ahí es donde nosotros entramos así como en shock. O sea, perdón. Me pediste perdón ayer. Me pediste perdón antes de ayer. Y hoy día seguís con tu cuestión. Entonces como ya, no, esto me supera. Pero hasta cuando Dios puede mostrar esa obra desde dentro. Los ríos de agua viva que están dentro de ti te capacitan para perdonar. ¿Cuántas veces? ¿7 veces al día? No, dijo Jesús. 7 veces al día no. ¿Estáis locos? 70 veces 7 al día. O sea, es una cuestión sin limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice 70 veces al día, 70 veces 7 al día, no te está diciendo poniendo una vara alta, lo que te está diciendo, mujer. ¿Tú comprendes? ¿Has logrado dimensionar la clase de vida que portas? ¿Tú has logrado dimensionar que tienes la vida Zoe? ¿Que los ríos de agua viva están dentro de ti? ¿Que el Dios vivo está dentro de ti? Entonces, cuando tú logras dimensionar ese Cristo que te habita, ese Cristo totalmente glorificado en gloria, al cual se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, el cual venció la muerte, ¿cómo vas a limitar la capacidad de perdonar a los demás? Porque tu Cristo no es débil, no es ofendible. Solamente lee todo lo que Él vivió yendo a la cruz y tú te vas a dar cuenta. Ah, no, yo no puedo perdonar eso, me dijo gorda. No, ¿qué se cree? Todavía tengo sus palabras aquí, como ayer, como si fuera ayer que me lo dijo. Me dijo esto, me ofendió con esto. Y nosotras decimos, no, es que eso no lo puedo perdonar. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos la capacidad de buscar argumentos para. Sí, el Señor dice, sea mansa, pues pastora, pero no sea mensa. Todavía yo no encuentro ese versículo de verdad. Y tengo varias versiones. Yo tengo la NTV, la NBI, la textual, la TLA, la PDT. Todavía no logro encontrar el versículo sea mansa, pero no mensa. Lo único que encuentro que la palabra nos enseña, que hay un río de agua viva dentro de nosotros que salta para vida eterna. Y que la única manera de que ese río se estanque y que deje de fluir en vida en nosotras es que nos volvamos mujeres con faltas de perdón, ofensas no solucionadas y entremos en la raíz de amargura. Por eso todos los días, mujeres, ante la presencia de Dios, lo primero en tu día, Señor, aquí estoy. Y no vas a acusar a los demás, vas a poner tu causa delante de Dios. Señor, esto me ofendió. Me sentí, y esa va a ser la oportunidad de Dios de sanar, de restaurar. Porque cuando algo demasiado te afecta por fuera es porque algo dentro no está bien. Entonces que la gracia de Dios corra, que la gracia del Señor fluya dentro de nosotras, tiene que ver con nuestra actitud. No somos agentes pasivos en esto.
Ah, el Señor está en mí, pero estamos como tarros de basura por dentro. No, no, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, pero ¿y por dentro cómo estamos? Llenas de ofensas no tratadas, heridas, con prejuicios. Entonces, no, en los ríos de agua viva nos tienen que librar de ser sepulcros blanqueados. Jesús atentó contra el espíritu religioso de su generación, lo confrontó, perdón. Les dijo, sepulcros blanqueados, ustedes tienen apariencia de ser, pero por dentro están, pero guácala, como un sepulcro. Tú vas al cementerio y tú tienes muchas tumbas tan hermosas que tú dices, oh, esto está mejor que mi living comedor, po. Preciosas, pero por dentro son horribles, huelen mal, o sea, imagínate, po, huesos de muertos y lleno de gusanos y todas esas cosas ahí. Entonces, no podemos ser mujeres que operen así, teniendo una vida sobrenatural tan potente dentro de nosotras. Mujeres las primeras en perdonar, las primeras en pedir perdón, las primeras en Señor, aquí estoy, cámbiame a mí. Ya les conté hace tiempo una experiencia que tuve con mi hija Rocío, que me llevó a un punto muy crítico de mí, de ya no saber qué hacer. Y me acuerdo que orando le digo, Señor, cámbiala, transfórmala. Y estoy en eso y Dios me dice, cambia tu oración. Y empecé, Señor, cámbiame, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Y eso ocurrió y Dios me da un rema en su palabra. Y en mi caso personal, ese rema me llevó a cambiar una actitud muy fea que yo tenía con ella. Y eso empezó a provocar cambios en ella. Cambios maravillosos que hasta el día de hoy disfruto y que yo de repente con Cristian le digo, la Rosy es tan camote en cuanto al cariño, pero ella no era así. Yo he llegado al punto de decir, ¿cómo llegó a esto? De estar tan ahí porque Dios sanó su corazón, porque hoy día está totalmente en gracia de Dios para con nosotros como sus padres. Y fue, Señor, cámbiame, mi oración, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Entonces comprendí que las oraciones más eficaces, mujeres, son las que hacemos por nosotras. Y el devocional se trata de ti y de Dios. Señor, no quiero estar junto al camino. O sea, junto al surco de riego y que le llegue la gotita de agua, como lo apreció David. Yo quiero ser ese depósito de tu agua viva y que nada ni nadie lo estanque. Y que pueda, enséñame a amar con tu amor, con ese amor que tú me diste, a perdonar con tu perdón, con el que tú me diste. Porque una comunión con Dios, esa perfecta unidad que Dios te dio, el regalo de la vida Zoe, y todo lo que Dios hace en nosotros, necesita de una actitud activa nuestra. Porque si no, todo el regalo se hace como algo que no tuvo un buen cuidado. A veces tú has regalado algo de gran valor y que tú ves que lo utilizan así como mal. Y tú dices, pensar que no tiene idea lo que me costó. Entonces a veces así hacemos con la gracia del Señor, con la vida Zoe, con ese Cristo que nos habita. El que lo podamos tener hoy, que esté el río de agua viva en nosotros, le costó ese sacrificio, la impartición, todo un plan de generaciones desde la eternidad. Y que nosotras no vivamos en ese fluir de vida es un desperdicio. Entonces yo puedo agradecer a Dios todos los días, gracias Señor por tu sacrificio en la cruz, pero no honrar ese sacrificio con la forma en que vivo. Y se honra el sacrificio de la cruz, otorgando lo que Él nos otorgó en esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otorgó gracia, otorgó perdón, otorgó vida. Entonces yo honro esa vida que porto. Cristo se manifiesta en mí cuando ese mismo fluir de vida fluye hacia otros. Y aquí no cuentan las excusas de que no, es que esto es demasiado para mí, usted supiera lo que me hicieron. Usted supiera cómo me trataron, me humillaron, me menospreciaron. Tenemos que saber que
desde el corazón de Dios. No hay imposibles. Entonces, por eso nos otorgó su vida, para que nosotras pudiéramos vivir en libertad, en el fluir, que todo lo que tú toques se multiplique, que todo lo que tú toques sea vivificado, que te transformes no solamente en un nombre de ser dadora de vida, sino que seas realmente una dadora de vida. Tú sabes que a Abraham, su nombre significaba Padre exaltado. Abraham, sin H. Y él no tenía hijos porque su esposa era estéril. Y a él todo el mundo lo llamaba Abraham, o sea, te llamaban el Padre exaltado, o sea, el que se cree papá. Dios le había prometido una descendencia enorme, pero su esposa era estéril. Y le decían Padre exaltado porque ese era su nombre. Y nosotros vemos que luego el Señor le cambia el nombre. Abraham, padre de multitudes. También lo hizo con su esposa. Entonces lo que hace el Señor es que a lo mejor tú tienes muchos nombres que suenan bonitos. Por ejemplo, la sierva del Señor. Qué lindo suena ser sierva del Señor. Pero sierva con ese, como dice el pastor, no de animal, sino que de servicio. Pero a lo mejor en nuestra vida interior no estamos sirviendo. A lo mejor tenemos nombre de que vivimos, pero no tenemos vida. Y que cuando lo mencionamos, eso dice en Apocalipsis, tienes nombre de que estás vivo, pero por dentro estás muerto. Entonces a lo mejor tenemos muchos nombres, bendecida, dadoras de vida, tenemos muchos nombres que la gente a lo mejor te lo puede pronunciar y suenan bien, pero tú en el fondo sabes que no tiene que ver nada, que la realidad del nombre, la realidad de lo que se te dijo, a lo que estás viviendo no tiene nada que ver. Y es eso justamente lo que vino a hacer Cristo. Él vino a otorgarnos vida y a poder hacer de nosotras que ese nombre sea concretado, sea cumplido, sea ejecutado, para que verdaderamente caminemos como las bendecidas del Señor, como mujeres de gracia. A veces le decimos, no, tú tienes a Cristo, tienes la gracia, pero eres súper rencorosa. Y la mujer de gracia, porque una mujer de gracia otorga, fluye en gracia. Y gracia es regalo inmerecido. Pero ahí la tenemos retenida. No, es que yo soy así porque mi abuelita era así, entonces a mí me cuesta. La mujer de gracia tiene nombre de que vive, pero no vive. O sea, tiene nombre de que es una mujer de gracia, pero es súper legalista. ¿Por qué? Porque ser legalista es vivir la ley, ver la ley sin criterio, sin compasión, aplicarla sin ninguna medida. Entonces a veces Dios te llama a ser una mujer de gracia con los tuyos, en tu casa. Y nosotras somos mujeres que azotamos, mujeres, tenemos nombre de gracia, pero no la ejecutamos. Entonces necesitamos mujeres ante la palabra, ante la presencia del Señor, nuestras mañanas, Señor. Perdóname, porque he tenido nombre, pero no estoy viviendo aquello que tú dijiste. Tú me bendijiste con toda bendición celestial en los lugares celestiales. Por lo tanto, tienes que caminar como esa bendecida de Dios. Y todo lo que tocas, si está en el fluir de la vida, es vivificado. Lo muerto cobra vida. Lo poco es multiplicado. Todas las cosas van a fructificar en tu mano por causa de esa vida que está fluyendo. ¿Sientes que algunas cosas por fuera no resultan? Chequea por dentro, sin culpa, sin condenación, sino que abierta ante tu papá. Señor, ¿qué cosas tengo que solucionar? Señor, ¿cómo vivo y cómo disfruto de esta gracia? ¿Cómo no le pongo estorbo a ella? ¿Cómo me transformo en esa mujer que tú mencionaste, tú bendijiste, en mi andar diario? Perdón ilimitado.
Ese es el perdón que Dios nos dio a nosotras. Así que cuando usted tenga que perdonar a alguien, vea la medida, porque con la medida que usted mide, va a ser medida. Entonces, si usted da poquito perdón, ¿usted cuánto perdón recibe? Pero aquel que da, otorga una medida grande, puede disfrutar de todo lo que Dios le dio de una manera grande. Amén. A veces tenemos ese efecto embudo en nuestra vida. Es como la parte grande para con Dios, para mí. Amén, amén, amén. Soy la ungida, la bendecida. Si me equivoco, Dios me perdona. Si me caigo, Dios me levanta. Todo para mí. Embudo. Y cuando tiene que salir al prójimo, es la cosita chiquitita, así como las gotitas, así como apenas. Y no, tenemos que tener una medida. Dice, con la medida que tú mides a los demás, vas a ser medido, vas a ser medida. ¿Y cuántos de nosotros estamos conscientes, mujeres, de nuestra incapacidad de hacer la obra de Dios humanamente? Dependemos de Él, es su gracia, es su vida en nosotras. Amén. Así que la centralidad todas las mañanas sea Cristo y su vida dentro de nosotras. Vamos a orar. Quiero que usted perdone. Quiero que usted suelte la ofensa más mínima. No, es que lo que pasa es que... No sé, a mí yo no estoy enojada. Solamente que estoy ahí como un poquito sentida. Eso, justamente eso, sáquelo. Justamente eso, sáquelo. Porque eso va creciendo. Eso va creciendo. Que dice la palabra que los limpios de corazón verán a Dios. Entonces eso empieza a ensuciar el corazón. Sáquelo, rápido. Si es importante hablarlo, háblelo. Y si no, soluciónelo a solas con Dios. Pero que durante el día haya una mujer llena de gracia, llena de perdón, porque lo reciben en la presencia de su Padre. Vamos a orar. Papito, gracias. Gracias te doy esta mañana por estar con tus hijas conectadas en diferentes lugares. Yo las bendigo. Señor, tú nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, tú nos levantaste, nos diste un nombre nuevo, una nueva naturaleza, una nueva vida, Señor. Ayúdanos a poder tener entendimiento, claridad de que cuando leemos la palabra, hay muchas cosas que son apreciaciones de hombres que nos sirven, pero que no es una verdad completa. Señor, que en todas las cosas tenemos que ver a Cristo. Pedimos, Espíritu Santo, tu luz, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestra vida, Señor amado, sea alumbrada y podamos ser lumbreras para otros. Que todas las personas que nos rodeen tengan acceso a tu palabra, que no sientan que esta es para algunas, que es para algunos, Señor, de manera exclusiva y cerrada. Señor, tú líbranos de creernos los capos del Evangelio, de los sectarismos, de descalificar. Todas nosotras tenemos que crecer, todas nosotras tenemos que ser liberadas de los argumentos, de los prejuicios. Ayúdanos a ser mujeres de gracia, facilitadoras de otras, para que crezcan, Señor. Cuando alguien ayuda a crecer a otro, no es llamándolo desde arriba. Señor, ayúdanos a hacer esos escalones para que todos podamos avanzar. Tu palabra en Efesios 4:11 dice que esto va a continuar. Los dones otorgados a la iglesia son para edificar a los santos y que toda la edificación continúa hasta que todos lleguemos. Y esa palabra hasta que todas lleguemos es nadie, Señor, debe quedarse abajo, nadie quedarse fuera, Señor. Y para eso, Señor, estas mañanas queremos nivelarnos en los devocionales, durante nuestros días, Señor, poder ser llenas de ti, de tu vida fluyendo en nosotras. Líbranos, Padre, de quedarnos allí solamente en la mitad de la enseñanza y ayúdanos a poder ver a Cristo, su realidad en nosotras, Señor. Poder ver, Padre amado, la capacidad que tenemos dentro, que es la vida, Señor, espiritual, habilitada para fluir dentro de nosotras. Bendigo a las mujeres que no solo tendrán un nombre de ser, sino que además ellas, Señor, en naturaleza manifestarán lo que tú has dicho de ellas, Señor. Líbranos de ser sepulcros blanqueados, gente que hable de perdón y no lo viva, gente que hable de Dios y no lo disfrute, Señor. Ayúdanos, papito, ayúdanos, límpianos el corazón, saca la amargura, el resentimiento, la ofensa no solucionada, papá.
Ayúdanos a verte a ti todos los días con un corazón limpio. Padre, ayúdanos, Señor, a poder otorgarle a nuestros maridos un cheque, Padre amado, en garantía, Señor, con un saldo a favor, Señor, sabiendo, Padre, que no solamente perdonamos lo que nos hicieron o lo que nos hacen, sino que también lo que harán quizás mañana. Señor, ellos no tienen, Señor amado, la intención quizás de dañar sus hogares, pero, Señor amado, son carne y pedimos que tú los levantes como hombres del Espíritu para que ellos puedan estar conscientes, Señor, y esto pueda ser quizás cada vez menos, pero mientras, Señor, tú nos ejercitas como mujeres del Espíritu, Padre, madres del Espíritu, madres que tienen la capacidad de ver más allá, Señor amado, de los alborotos de sus hijos, de Padre, de las palabras violentas de sus hijos, madres llenas de gracia, que podamos ver, Señor amado, tu obra, Señor amado, interminable, Señor amado, que aún continúa en cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor. Nosotras necesitamos estar bien. Nosotras necesitamos tu persona, tu gracia fluyendo, Padre. Todos los días bendecimos nuestros hogares porque tú nos bendijiste a nosotras, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por cada mujer edificadora de ambientes, edificadoras de casas, Señor amado. Cada mujer que es de influencia para otros. Aquí hay novias, hay esposas, hay madres, Señor amado. Incluso madres sustitutas, Señor. Padre, que podamos, Señor amado, ser gente que ejecute tu gracia de una manera, Señor amado, maravillosa en quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay un saldo a favor para ti, para mí, todos los días de parte de Dios. Todos los días de parte de Dios. Ese saldo a favor en gracia, otórgaselo a los demás. Para Dios no necesitas hacer tanto sacrificio. Para Dios necesitamos ser misericordiosos. Eso es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Ellos se apegaron a la ley, pero se les olvidó la misericordia. Se les olvidó dar por gracia lo que por gracia habían recibido. Y nosotros no somos la excepción. Si el pueblo de Dios no pudo accesar a tantas cosas maravillosas que Dios le otorgó por gracia, que te hace pensar que podemos seguir con faltas de perdón, seguir maldiciendo con nuestra boca y vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor. Como dicen por ahí, no podemos ser ilusas. Necesitamos ser agentes activas de esta edificación. Dios te dice, yo estoy comprometido con tu casa, con tu vida, pero tú necesitas ser una agente activa en esto. Todos los días, en la presencia de Dios, saca el suministro de su vida. Que nada estorbe el fluir de su vida, de su gracia, de su Espíritu Santo dentro de ti. Amén, mujeres. Se nos fue la hora. Estamos viéndonos mañana en la misma hora, en el mismo canal. Las bendigo. Creo que tendrán un día extraordinario. Tómense su tiempo, tómense un café con el Señor, conversen. No permitan que cosas no solucionadas queden allí en el corazón, porque estoy segura que eso va a afectar más de lo que tú te has imaginado a tu alrededor. Y cuando ya que te des cuenta de que la embarraste por no prestarle atención a esas cosas, puede muchas veces ya ser demasiado tarde. Porque hay cosas que se rompen y que no son nuevamente edificadas ni construidas. Y hay otras que por gracia las podemos volver a edificar. Por eso el trato con nuestros hijos, por eso el trato con nuestros cercanos. No siempre vamos a destruir y después el Señor nos arregla como nos pone el parche. Ay, hija, dale nomás. No. A veces vivimos las consecuencias con nuestros hijos mayores por no haber aplicado una gracia extraordinaria y tenemos que pasarla un poquito más. Las promesas de Dios se van a cumplir porque Dios es fiel y verdadero. Pero no hagamos lo mismo con los más pequeños, no sigamos repitiendo la historia. Hay matrimonios que se rompen definitivamente. Hemos tenido muchos matrimonios que hemos casado, algunos han perseverado, en algún momento otros se han roto. ¿Y cuál ha sido la diferencia? La gracia de Dios ha sido la misma. El pastor que los casó fue el mismo. Los corazones de gracia.
Nunca dejaron de maldecirse, nunca dejaron de destruirse con sus bocas, nunca quisieron echar a andar la gracia de Dios en ellos. Pero hemos visto otros, incluso nosotros somos testimonio de esto, de matrimonios que cero posibilidad de ser levantado y restaurado, pero solo la gracia fluyendo en perdón, en misericordia, ha sido la acción activa para que Dios pueda hacer el milagro. Amén. Así que usted cuide lo que Dios le dio. Cuide esa amistad en Cristo que Dios le dio. Cuide a sus líderes en Cristo que Dios les dio. Porque una vez después de rota las cosas, nunca más las cosas son iguales. Usted tiene que aprender que en su corazón nada se anide. Nada. La rebelión comienza con un corazón que empieza a maquinar pequeñas cosas y después termina totalmente rebelado. Por eso desde muy temprano, Señor, aquí está este corazón. Es tuyo, te pertenece. Que nada estorbe el fluir de tu gracia en nosotras. Amén. Un abrazo, les bendigo y nos estamos viendo mañana. Saludos a todas, les amamos mucho.